Una vez que ya tienen sus datos, ya hicieron sus cálculos y obtuvieron el volumen del cilindro por cada uno de los tres métodos, hay que hacer un análisis respecto de esos resultados obtenidos. Por empezar, hay que hacer un análisis de cada uno de los resultados obtenidos. Es decir, ¿cuál es la incertidumbre relativa de cada una de sus tres mediciones? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo mido una distancia y digo que medí esa distancia, esa longitud, digamos, con una incertidumbre de 1 milímetro, ¿eso es una incertidumbre alta o baja? Bueno, no se sabe. O sea, si es para medir cuánto es el diámetro de un cabello, es una incertidumbre bastante alta. Pero si es que medí la distancia de la Tierra a la Luna, es una incertidumbre increíblemente pequeña, ¿no es cierto? Por eso, siempre hay que comparar la incertidumbre con el valor más representativo de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, supongamos que ustedes van a llegar a un valor de volumen que, bueno, sea el que sea, el que ustedes lleguen. Pero supongamos que yo hice 3 mediciones de un volumen de otro objeto y obtuve estos 3 resultados que tuve acá, que están escritos en negro, en rojo y en azul, por 3 métodos distintos. Entonces, el primer análisis que voy a hacer para cada una de esas mediciones es decir, cuál es su incertidumbre relativa. ¿Y cómo se obtiene la incertidumbre relativa? Bueno, es como la incertidumbre dividido el valor más representativo. Es decir, si yo llegué a la conclusión de que mi volumen era 12 más o menos 1 centímetro cúbico, la incertidumbre relativa es 1 centímetro cúbico dividido 12, lo cual nos da 0,0833. Ese número, dicho así, no nos dice mucho, porque por lo general uno está más acostumbrado a hablar de porcentajes. Por lo tanto, también se define la incertidumbre relativa porcentual, que no es otra cosa más que la incertidumbre relativa multiplicada por 100. Si esto lo multiplicamos por 100, nos da 8,33 y se da en porcentajes. ¿Eso qué significa 8,33%? Significa que mi incertidumbre es un 8,33% de mi valor más significativo. Es decir, 1 es el 8,33% de 12. Entonces digo, bueno, es una incertidumbre más o menos aceptable o no. Eso cada uno de ustedes lo va a decir en el informe, cuando escriban el informe. Entonces, supongamos que este análisis de incertidumbre relativa e incertidumbre relativa porcentual lo tienen que hacer para cada uno de los 3 métodos que usamos y para cada uno de los 3 valores del volumen que encontraron. Ahora, supongamos, esto es una suposición, ¿no? Por supuesto que estas 3 cosas me las inventé yo. Ustedes van a llegar a valores que van a ser no sé cuánto, pero va a ser un volumen más menos incertidumbre, otro volumen más menos incertidumbre y un tercer volumen más menos incertidumbre por el método geométrico, el método de usar la balanza y el método de usar la probeta. ¿Está bien? Entonces, supongamos que yo tengo un segundo método y un tercer método. Este parecería que tiene una incertidumbre relativa muy buena, ¿no? Porque va a ser una incertidumbre relativa muy pequeña, y este va a ser un intermedio entre esta y esta. Lo que hay que hacer ahora es comparar los métodos de medición que tuvimos, porque no hay que perder de vista que a pesar de que son 3 métodos, estamos midiendo la misma cosa. Entonces, cuando terminamos de medir, cuando terminamos de procesar los datos, tenemos que definir si nuestros métodos fueron comparables entre sí o no fueron comparables. ¿Cuándo se dice que 2 métodos son comparables? Bueno, primero vamos a definir en dónde está el volumen 1. El volumen 1 está en 12 más menos 1 centímetro cúbico. Es decir, que está entre 11 y 13 centímetros cúbicos. ¿Ok? O sea que no lo marco, pero bueno, el volumen 1 está entre 11 y 13, porque eso significa 12 más menos 1. El volumen 2 está entre 12,8 más menos 0,2, eso significa que está entre 12,6 y 13. Entre 12,6 y 13. ¿Está bien?
Y el volumen 3 entre 11,5 y 12,3. Entre 11,5 y 12,3. ¿Está bien? Entonces, se dice que dos métodos de medición son comparables, dos resultados son comparables, siempre y cuando su rango tenga lugares donde se solapan. Por ejemplo, el método 1 y el método 2 son comparables. ¿Por qué? Porque el método 1 va entre 11 y 13 y el método 2 entre 12,6 y 13. O sea que tienen un rango en el cual se superponen. El método 1 y el método 3 también son comparables porque el 3 va entre 11,5 y 12,3. ¿Está bien? Entonces tienen un rango en el cual se solapan. Sin embargo, el método 2 y el método 3 no son comparables porque el método 3 me da valores acá y el método 2 acá. Entonces, esos resultados no son comparables. Ahora bien, ¿cómo le van a dar sus mediciones? Bueno, no lo sé porque yo no hice los cálculos y no hice este análisis, pero ese es justamente el trabajo que tienen que hacer ustedes. Tienen que, a partir de los datos que obtuvimos, hacer el procesamiento, llegar a un volumen 1 más menos su incertidumbre, a un volumen 2 más menos su incertidumbre, a un volumen 3 más menos su incertidumbre, calcular para cada uno su incertidumbre relativa y su incertidumbre relativa porcentual, y además hacer este análisis, decir qué métodos son comparables entre sí y qué métodos no. Y en la próxima aprendemos a escribir el informe.